¿Están listos para entrenar conmigo isquiotibiales y glúteos? Vengan conmigo el día de hoy que los voy a llevar a toda mi rutina del día de hoy en el gimnasio. Vamos, vamos, vamos. Una más. Oh, fuck. Uy, necesito respirar. Hola, bueno, estamos aquí en el gimnasio el día de hoy. Me van a acompañar a entrenar tren inferior. Entonces, ya fui a trabajar en la mañana. Trabajé en la mañana en F45, en F45. Yo ahí doy clases en la mañana. Entonces empezamos desde las 4:50 de la mañana. Son cuatro clases seguidas y acabo tipo 10:30 de la mañana. Después de ahí vengo para el gimnasio y pues hago mi entrenamiento y mi sesión. El día de hoy salí, no sé, es lunes, apenas está empezando la semana, no sé qué me pasó y se me olvidó mi reloj esta mañana y la verdad me sentía como desnuda, como cuando uno se le olvida el celular en la casa, así tal cual me sentí el día de hoy. Y me tocó manejar todo hasta mi casa, recoger el reloj y volver otra vez a manejar al gimnasio. Y aquí estamos en el gimnasio, en World Gym. Me estoy comiendo mis uvas, 150 gramos de uvas, 150 gramos de uvitas, y adicionalmente a eso me voy a comer este browniecito de chocolate, uno chiquitico, solamente como para sentir algo de dulce. Me encanta el chocolate, entonces me gusta comérmelo antes de entrenar. Antes de eso ya había comido galletitas de arroz con un poquito de mantequilla de maní y un banano. Eso me lo había comido como entre clases, pero antes de entrenar pues siempre me como las uvas y este browniecito. Entonces pues nada, comámonos las uvas y que estemos listos para entrenar. Vamos a entrenar tren inferior, entonces isquiotibiales y glúteos, hamstrings y los glúteos los vamos a entrenar el día de hoy, a darle súper duro. Bueno, hablemos un poquito del entrenamiento. Hoy vamos a hacer cable glute swing back, patadas con cables. Vamos a hacer Romanian deadlift, lunges estáticas con déficit, con elevación, back extension, extensión de espalda con peso, pantorrillas standing en la máquina y hip thrust en la máquina. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. En este momento yo estoy en un proceso de aumento de masa muscular, entonces todo va muy alineado con mi nutrición. Estamos en un proceso de aumento de calorías progresivamente, e igual en el gimnasio, que todas esas calorías extras que estoy obteniendo a través de mi nutrición, a través de mi comida, pues que toda esa extra energía la de toda en el gimnasio, que es lo que estoy tratando de hacer. Entonces entre 8 a 10 repeticiones es más o menos lo que tengo target para cada ejercicio. Pues vamos a ver cómo nos va hoy con los pesos, a ver si alcanzamos nuevos récords y estoy emocionada. Vamos a ver qué pasa. Antes de empezar, venga, les confieso algo. Pues decidí llevarme la cámara profesional para grabar este video en el gimnasio. Entonces me llevé el trípode súper grande y la cámara profesional, los micrófonos. Bueno, me fui toda equipada, full. Normalmente yo me grabo pues con el celular o con la GoPro, la verdad pues no hay ningún problema. Pero ya teniendo todo este equipment, todas estas cosas súper grandes, la verdad me iba a sentir como un poquito rara y estaba súper nerviosa. Pero ¿saben qué? Me levanté y dije, no importa, la verdad lo voy a hacer. Progresión antes de perfección, y que sea lo que sea, con los nervios de punta, si me ve la gente o no me ve, la verdad lo hago de corazón porque lo quería hacer y ya. Venga, les muestro el gimnasio. Aquí vamos. Este es mi gimnasio donde yo entreno todos los días, World Gym. Espero estén listos porque aquí nos fuimos. A sufrir se dijo.
primer paso antes de empezar, ir al baño claramente a cambiarme, a quitarme el uniforme de F45 y ponerme el traje para entrenar. Alright, so here we go. First what I do, I just start stretching. Bueno, aquí vamos, equipo. Lo primero que hago cuando llego al gimnasio es calentar, y a mí me gusta calentar con algunos estiramientos estáticos primero. Entonces primero vamos a poner el pie aquí atrás y vamos a estirar aquí todo el hip flexor. Lo vamos a estirar. Sostengo más o menos 1 minuto por cada pierna, entonces me gusta poner el tiempo. 1 minuto por cada pierna, con el pecho bien arriba, y estiro toda esta parte de acá. Después de 1 minuto, cambio de pierna, hago la otra, estiro totalmente, pecho bien arriba, estiro, que sienta el estirón ahí. Manteniendo la respiración. Súper, perfecto. Después de estirar, la hago 2 veces, 2-3 veces por cada pierna, y después hago un poquito de mariposa. Entonces hasta me pego totalmente del asiento para tener la espalda recta o enfrente de una pared, y lo que hago es estirar lo que más pueda. Tiro las rodillas hacia el suelo lo que más pueda. Normalmente, como hoy es lunes, el lunes siempre es como que no estoy tan flexible. De aquí al viernes ya estoy más flexible. Nice. Ahí ya puedo tocar las rodillas hacia el suelo, hacia abajo. Sostengo lo que más pueda. Perfecto, hoy tengo nervios. Vamos a coger las mancuernas de 40 kilogramos para hacer Romanian deadlift. Lo intenté la semana pasada, hice solamente una serie. Vamos a ver si hoy puedo hacer las 3 series que tengo con 40 kilogramos. Listo, después de eso me gusta estirar pillón. Entonces un pie aquí adelante, el otro atrás. Estiro por completo, sostengo. 1 minuto en cada pierna. Después de 1 minuto cambio. Y lo otro que me gusta hacer siempre cuando estiro es este rollito foam roller. Lo que hago es estirar, liberar como la tensión en los músculos, tanto en los cuádriceps como en la parte de atrás de las piernas, los isquiotibiales, los hamstring. Entonces lo que hago es que empiezo a girar y a girar, y donde siento tensión sostengo por 3, 4, 5 segundos, y después sigo moviendo hasta encontrar algún punto que esté tensionado. Como hoy es lunes, siento que todo está bien, no hay ninguna tensión por ahorita. Vamos a hacer la otra pierna. Normalmente lo que hago es que giro por también 1 minuto por cada zona. Donde sienta tensión, sostengo. Y sigo girando. Oh, ahí duele. Ahí sostengo. Por los lados. Giro por todos lados las piernas. Nice. Excelente. El calentamiento es súper importante. Yo normalmente me demoro como 20-25 minutos calentando, y después quedo lista para entrenar. Vamos pues a entrenar. Bueno, aquí vamos. Primer ejercicio, vamos a hacer patadas con polea. Cable glute swing back. Yo venía haciendo 12 repeticiones con 15.9 kilos. 15.9 kilos. No traje mis straps y me tocó utilizar estas. Vamos a ver, estas que son de aquí del gimnasio. La verdad no sé qué tal sean, pero bueno, no son excusas, ¿verdad? Vamos a empezar. Entonces yo le pongo este disquito. Yo utilizo el disco para poder crear esta elevación y poder generar un rango de movimiento adecuado y 100% al bajar la pierna por completo, Sí, y no chocarme con el suelo. Yo creo que aquí me da. Vamos, 1, 2, 3. 1. Tú puedes, Pau, vamos. 15 repeticiones. 2,
Nice. Vamos. 3. Respira. Vamos arriba. 4. Good boy. Vamos. 5. Eso, el pie lo tengo un poquito como diagonal. 6. Vamos, respira. 7. Empieza a sentirse. 8. Sí podemos, vamos. 9. Ya casi. 2 más. Oh, se siente. Una más. Oh, esa dolió. Holy moly. Esa dolió. Oh. Bueno, solo tengo una strap, entonces tocó pasárnosla de un lado para otro. Uy, esa estuvo buena. Este es el calentamiento. ¿A qué se puede? ¿Sí o qué? Vamos, pongámosle en el otro lado. Nos vamos con la otra. Corramos el disco para el otro lado. Creo que sí podemos. Vamos. 1, 2 y 3. Respira, Pau. Vamos. Nice. Sí se puede, Pau. Vamos. Oh, cadera recta, que no se me gire. 8. Trato de sostener arriba un segundo. Vamos. El pie diagonal. 2 más. Si podemos, vamos. Vamos arriba. Una más. Vamos arriba, arriba. Sostén. Oh, fuck. Vamos, 12. Oh, entre 10 y 12, sí. 12. Ay, 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 mi colita. ¿Será que podemos 18.1 kilogramos? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que sí. Vamos a intentar con 18.1 en la siguiente. Voy a poner un minuto de descanso. Y en el descanso lo que yo hago es que yo camino de un lado para otro. Estoy caminando de un lado para otro, descansando. Listo, ya se acabó el minuto de descanso. Vamos a ver si podemos hacer con 18.1 kilogramos. Creo que no lo he hecho todavía con 18.1 desde que empezamos este aumento nuevamente progresivo de peso. Entonces vamos a ver si podemos el día de hoy. Vamos a ver. Vamos a poner el disco. Podemos con 18.1. ¿Qué dice? Vamos. 1, 2. ¿A qué se puede? Vamos arriba. 1, 2. 2 más. Una más. Creo que mentalmente me desconcentré. Vamos a hacer el otro pie. Pero bueno, vamos a ver si se puede. A veces no solo se trata de aumentar el peso, sino de mantener una buena técnica. Entonces por eso igual me gusta grabar para poder mirar cómo lo estoy haciendo. Y si la técnica no está bien, no estoy haciendo como el movimiento correcto, o de pronto estoy girando las caderas o algo, prefiero pues devolverme en peso. Y hasta que no esté la técnica bien con ese peso, pues la idea no es aumentar. Vamos a empezar. Vamos a tomar agüita antes de hacerle. Vamos a hacer Romanian deadlift y hoy vamos a hacerlas con las dumbbells de 40, pero alguien las tiene. Bueno, vamos a cogerlas del otro lado. Eso no son penas. Hagamos un paréntesis aquí. Como pueden ver alrededor mío, casi el 100% de las personas son hombres, pero eso no quiere decir que uno se sienta intimidado como mujer de hacer un ejercicio. No importa la cantidad de peso que estés utilizando, tú estás en tu propio proceso y eso es lo que debemos de tener en cuenta, no compararnos con nadie más. Yo empecé con las mancuernas de 8 kilogramos y que hoy en día esté siendo con 40 kilogramos ha sido un aumento progresivo. Recuerda que todos tuvimos una primera vez. Aquí hay dumbbells hasta de 70 kilogramos. ¿Quién coge las de 70? Ay, María. Vamos con esta de 40. Listo. Ya tenemos las dos de 40. Oh, me cansé solo levantándolas. That's alright. Alright, so vamos a hacer Romanian deadlift con las de 40 kilogramos. Les vamos a hacer. Entonces, ¿será que hacemos las 8 repeticiones de una? ¿Dónde las hacemos para que me vean? Ahí, yo creo que me ve. Sí, ok. Bueno, vamos.
Ya me puse las straps. Si la logramos o no la logramos. Sé que dicen 1, 2, 3. Nos fuimos. Vamos. 2. 3. Vamos, equipo. 4. 3 más, vamos. 2 más. Cola bien atrás. 7. Una más. 8. Oh, fuck. Uy, necesito respirar. Vamos a poner 3 minutos aquí de descanso. Bueno, ya se van a acabar los 3 minutos de descanso. Ay, el otro ángulo que utilicé no estuvo como tan bueno. Entonces voy a tratar de hacerlas como aquí en este ángulo. A ver si me da. Entonces descansé por 3 minutos y vamos a volver a hacerla. ¿Qué es lo importante de este ejercicio? Que al doblar en la cadera, que la cadera se quede arriba, pero empujar los glúteos lo que más se pueda hacia atrás, con una pequeña flexión en la rodilla para poder sentirlo en los isquiotibiales y en los glúteos. Que las dumbbells, que las mancuernas las bajemos súper pegadas a las piernas y que la espalda se quede totalmente recta. Entonces, principal, mandar los glúteos lo que más se pueda hacia atrás, como si atrás hubiera una pared y uno quisiera tocar como la pared con los glúteos. Entonces la cadera se queda arriba, pero que los glúteos empujen hacia atrás, pequeña flexión en la rodilla y dumbbells bien pegadas aquí a las piernas. Cuando ya sienta la tensión aquí, de una levanto apretando los glúteos y subo para volver a empezar. Segunda serie. Aquí vamos. Vamos que sí se puede. Vamos, 5. Dos más. No, creo que me quedo con 7. Me quedé con 7 repeticiones. Si trataba de hacer una más, la verdad sentía que iba a perder la técnica del ejercicio. Entonces me quedé con 7, pero 7 bien hechas. Bueno, vamos a hacer split squats con 2 dumbbells. Voy a coger las de 22.5. La verdad he cogido las de 25 antes, pero vamos a empezar con estas de 22.5. Entre 8 a 10 repeticiones por cada pierna con elevación. Entonces una pierna aquí encima, un paso hacia atrás con la otra. Vamos a inclinarnos un poquito hacia adelante para enfocar más en glúteos, igual en cuádriceps. Vamos bien abajo. 1. Vamos. 2. 3. 4. Muy bien, vamos. 5. Empujando con el talón, el de adelante. 9 y una más. 10. Hacer con la otra pierna. Vamos. 10 con esta. Entonces, hacer ejercicios aislados, pues podemos trabajar en esos imbalances que tenemos, porque a veces cuando trabajamos las dos piernas al mismo tiempo, a veces empujamos más con una pierna que con la otra. Esto está duro. Vamos. ¿Qué más? Una más. 10. 2 series más de esta. Hoy estamos trabajando pura 3 series. Toca back extension, extensión de cadera, y les voy a mostrar lo que yo normalmente hago en esta máquina. Y es que ya la bajé lo que más pude, pero al bajar a lo que más pude, como yo soy chiquita, no me deja bajar por completo, me para aquí. Entonces lo que yo hago
es que pongo estos plates aquí en la base de la back extension para poder soportar mis pies ahí y tener un poquito más de altura, y que al doblar y al bajar y flexionar con la cadera pueda bajar por completo y tenga full rango de movimiento al bajar, y que pueda sentirlo totalmente en mi hamstring y en mis glúteos. ¿Qué va a pasar? Quiero tener la rodilla un poquito flexionada y no hiperextender la rodilla. Entonces una pequeña flexión en la rodilla y bajar por completo, quedar como a 90 grados, extiendo mis hamstring glúteos, aprieto y subo por completo. Para empezar, voy a empezar con 10 repeticiones con mi propio peso, sin peso adicional. 10 repeticiones sintiendo la tensión completamente en los hamstring, extendiendo y apretando los glúteos antes de subir. 10 repeticiones. Se sintió bastante. Uy, qué rico. Listo para calentar. Perfecto. Y para descansar, lo que yo hago es que camino de un lado para otro. Siempre en mis tiempos de descanso me la paso caminando de un lado del gimnasio al otro lado del gimnasio. Yo creo que la gente piensa que estoy loca, pero eso es lo que yo hago. Caminar de un lado para otro. Me encanta, la verdad, me encanta hacerlo. Bueno, nos preparamos ahora sí para las 3 series de 10 a 12 repeticiones, y tengo aquí una mancuerna de 27.5 kilogramos. Entonces vamos a hacerlo, estamos listos. Aquí vamos. Here we go, here we go. You got this, you got this. Oh my god, holy moly. Mis glúteos, oh my god, mis piernitas. Rico, rico, rico para rico. Descansemos 2 minutos a 3 minutos caminando. Aquí vamos. Bueno, vamos por 2 series más de este ejercicio y acabamos con el back extension. Aquí vamos. El último ejercicio, vamos a hacer hip thrust con máquina. Ya hemos hecho bastantes ejercicios y este ya es el último. Y al finalizar, voy a hacer un poquito de pantorrilla, pero ya hicimos todo lo de hamstring, todos los isquiotibiales y glúteos. Entonces vamos a ver cómo nos va con esta. Última. Vamos por 3 series. Primero vamos a acomodar los pies, que quede, doblamos la rodilla a 90 grados, acomodamos bien las piernas a la anchura de la cadera, nos acomodamos, y este pad que está encima de la barra es para proteger las caderas, y vamos a poner este padcito, este colchoncito encima de la cadera, asegurándonos que los glúteos y los isquiotibiales sean como el principal músculo enfocado en este movimiento de hip thrust. 1, 2, 3, aquí vamos. Quitamos el seguro y empezamos. 1, 2, respiro, suelto aire. 4, up, yeah, you got this, pal. Uy, dolió, ay, ay, ay. Listo, acabamos esta serie. Uy, nos faltan 2 series más. Hicimos 12 repeticiones. Nos faltan 2 series más. Vamos, que sí se puede, Pau. Sí se puede. Bueno, acabamos las 3 series. Acabamos las 3 series. Lo que yo hice fue aumento progresivo, entonces empecé con un peso menor y después de cada serie le aumenté progresivamente un poquito, y después a la tercera serie ya le subí un poquito más. Entonces digamos que uno puede empezar, no sé, con 20 kilogramos, subirlas a 25, después 30 kilogramos, dependiendo pues de tu nivel y de cómo vayas avanzando. La idea es mantener las 10 a 12 repeticiones, que es lo que yo estoy trabajando en este momento en aumento progresivo, para poder aumentar masa muscular. Y semana tras semana lo que yo hago es
aumentarle y tratar de cumplir y aumentar récords de que cada semana, cada día yo venga con una intención, con un propósito. Respiremos. Respiremos. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Hemos acabado la rutina de hamstring isquiotibiales. Me falta pantorrilla, que lo voy a hacer ahorita antes de irme, después de este ejercicio. Pero respiremos. Vengan, yo respiro, espérense. Si nadie dijo que iba a ser fácil. Listo, acabamos lunes, isquiotibiales y glúteos hecho. Mañana me toca pull, movimientos verticales, todos los pull de jalar para espalda. El miércoles me toca cuádriceps y un poquito pues de glúteos. Y el jueves me toca también espalda, movimientos horizontales y push. Entonces todo lo que sean movimientos de pull y push horizontales. Y esa es la semana en la que yo la divido entre lunes, martes, miércoles y jueves. Entreno 4 veces a la semana, realmente bastante duro, aumentando progresivamente, metiéndola toda con intención cada día para poder aumentar masa muscular, que eso es lo que se necesita, con intención, con propósito, con berraquera, siguiendo un programa semana tras semana para poder ver esa definición en la masa muscular y en la composición corporal. Nada, vamos con todo, ya lo hicimos y espero les haya gustado este video de mi entreno del día de hoy y los veo en un próximo video. Sí.